Esa fría mañana de junio, el cuerpo lacerado de Almir Nogueira fue encontrado en borde del bosque de Garcé, en Minas Gerais. Lo que nos llamó la atención no fue solo la brutalidad de la escena, pero las huellas, marcas profundas y anchas, con garras que desgarraban el barro como cuchillas. No eran de hombres ni de animales comunes. Daniel Figueira, un exsoldado que buscaba la paz en el campo, sintió que el pasado regresaba con fuerza. Eso fue cazado, y el cazador no era humano. El día amaneció denso, empapado en una espesa niebla, descendía sobre las colinas de las montañas como un velo blanco que cubría el pecados de la tierra. En São Valentim do Cerro, el frío de junio hizo que la gente despertarse más tarde, encender las estufas de leña antes siquiera de pensar en el café. Pero esa mañana, la tranquilidad rural fue desgarrada por un grito, no un grito humano, sino el chillido desesperado de un perro, seguido del disparo de un arma y el eco de pasos apresurados en el camino de tierra. Cuando el primer residente llegó al lugar, tropezando en el espeso lodo de las lluvias matutinas, y vio el cuerpo. Estaba tendido, al costado del camino que conducía al bosque de garzas, parcialmente cubierto por hojas mojadas y ramas rotas, como si el propio bosque hubiera intentado ocultar el horror de lo que yacía allí. Almir Nogueira, el viejo cazador de la región, estaba muerto. Y no era una muerte sencilla, de esas que el tiempo o la bebida suelen traer. Su pecho estaba desgarrado de un lado a otro, con las costillas expuestas como los dientes de un trampa vieja, pero el resto del cuerpo estaba intacto, sin mordeduras, sin arañar más allá del punto fatal, como si la criatura que lo había matado supiera exactamente dónde golpear. El ayudante llamaron a Rogerio Duarte con prisa. Llegó al jeep del ayuntamiento bajando. Con el rostro arrugado por el sueño y la chaqueta desabrochada, intentó contener la curiosidad. Pero fue inútil. La noticia se había extendido como la pólvora. Pronto la mitad del pueblo acurrucado al costado del camino, murmurando oraciones, señalando, haciendo la señal de la cruz. El pesado silencio fue roto solo por el crujido de ramas en voz baja, cargado de miedo. Era un animal que solo podía, dijo alguien. ¿Pero qué animal hace eso?, respondió el otro. Las cintas amarillas del aislamiento ondeaba en el viento, pero no era lo que mantenía a la gente lejos. Era el rastro, marcas profundas incrustadas en el barro, enormes huellas con garras que habían desgarrado la tierra húmeda como cuchillas. Venían del borde del camino, hacia el denso bosque, desapareciendo cerca del pequeño arroyo que cortaba la espesura. Rogerio intentó suavizar la situación. Podría haber sido una guaraguazú o un perro salvaje, mayor. La gente lo miró como si hubiera dicho una herejía. Nadie allí creyó esa historia. Quienquiera que viera el cuerpo lo sabía. Esto era obra de un depredador, pero no de un depredador común. La noticia llegó rápidamente al remoto sitio de Daniel Figueira, ubicado en una de las laderas más aisladas del Bío. No respondió a la llamada de la gente, solo escuchó y se quedó en silencio. Daniel era un hombre de pocas palabras y muchos fantasmas. Había regresado del ejército hacía casi 10 años, tras un último despliegue en el Amazonas que lo dejó más como una sombra que como persona. Vivía solo con un perro, una anciana, algunas gallinas y un rifle colgado sobre la chimenea. Almir era el único que lo visitaba de vez en cuando. Le traía café tostado y fumaba tabaco de liar, y le contó las noticias de la ciudad. Nunca preguntó nada sobre el pasado de Daniel. Lo trató como a un hombre común, no como a un animal herido. Así que cuando se enteró de la muerte, Daniel no lloró,
Simplemente se levantó lentamente, tomó la cantimplora y se fue, caminando por el sendero que bajaba al pueblo. Lo que sentía en el pecho no era tristeza, era algo más antiguo, más profundo, un calor sordo que comenzó en el estómago y se levantó como veneno. Instinto, el mismo que lo guió en la selva, el mismo que le salvó la vida cuando empezó el tiroteo. Y esa mañana él sentí que algo se había despertado en el bosque, algo andaba mal. Cuando al llegar a la carretera la gente se alejó en silencio, nadie sabía qué decir. Rogerio intentó explicar, pero Daniel no respondió. Se arrodilló junto al cuerpo cubierto por una sábana y tiró de la punta. El pecho se abrió, las costillas como ramitas secas y alrededor de las huellas. Daniel se levantó lentamente, con la mirada fija en el bosque. Los árboles estaban quietos, en silencio, pero él lo sabía. Había algo allí, algo que veía la mundo como coto de caza. En los días siguientes, el miedo se apoderó de la ciudad. El ganado de Herminio desapareció. Los pollos de la granja de doña Lourdes fueron encontrados dispersos por el patio, como si una mano gigante los hubiera aplastado uno a uno. Y siempre en el cercas rotas, en las orillas del lodo, estaban las huellas, las mismas ondas con garras. Los residentes comenzaron a cerrar las puertas antes del atardecer. Las velas estaban encendidas, iluminado en las ventanas. Algunos susurraban sobre hombres lobo, otros sobre maldiciones. Pero a Daniel no le importaba. Historias. Vio las huellas. Y le dijeron una cosa claramente. Eso no era la leyenda, decía que era un depredador. Y estaba cazando. El amanecer cayó como un manto, espesa sobre São Valentim do Cerro. El viento venía de las montañas, trayendo un frío cortante y un olor húmedo a bosque vivo. Las casas estaban oscuras, cerrado desde dentro, con puertas reforzadas y perros acorralados. En los rincones de los patios, solo la tenue luz de la linterna en la tienda del señor Ari resistía, de noche, parpadeando como una llama a punto de apagarse. Era la segunda noche. Desde la muerte de Almir, el silencio del pueblo estaba cargado de luto. Daniel no dormía. Sentado junto a la ventana de su granja, con el rifle sobre el regazo, escuché cada grieta en el arbusto, cada movimiento en el bosque al otro lado del valle. Hizo que su cuerpo se tensara como si todavía estuviera en la guerra. Su luna de perra gruñó en voz baja desde el comienzo de la noche, mirando fijamente a la oscuridad con ojos vigilantes. A las 2 de la mañana llegó el grito, un grito seco y agudo, como el bramido desesperado de un buey siendo sacrificado. Daniel saltó, agarró la linterna y corrió al corral. Encontró a uno de los terneros tendido allí con la garganta desgarrada. Manaba sangre caliente por la tierra. Junto a ella, en el barro oscuro, estaban las marcas, huellas profundas, más ancha que la mano de un hombre. Los largos dedos terminaban en garras afiladas que se habían clavado en el suelo, pero lo que más asustó a Daniel fue el patrón. El sendero no era desordenado, era un rastro, una línea precisa y directa, como si la cosa supiera exactamente qué estaba haciendo. Cazaba metódicamente, inteligentemente. Regresó a casa y pasó el resto de la noche escribiendo en un viejo cuaderno. Reescribió el pistas de la noche anterior, comparación de tamaños, distancias, patrón de ataque. Ese no era el comportamiento de un jaguar ni de una guaraguazú. Era algo diferente, algo más calculado. Al amanecer fue a la ciudad, llamó a la puerta de la herrería, de Haroldo, quien lo recibió con ojeras y un fuerte olor a óxido y pólvora. «Ya sé cómo llegó», dijo Harold, limpiándose las manos con un paño sucio.
El animal también vino aquí, se llevó 2 pollos y solo dejó plumas y sangre. Los 2 fueron a casa de Miguel, leñador. Lo encontraron afilando su machete en el patio, con los ojos rojos de dormir, y la ira. La cosa está dando vueltas, dijo sin rodeos. Dejó una marca en los árboles, detrás de mi casa. Daniel vio uno de ellos con sus propios ojos. Garras profundas, en la corteza de un pino, como si alguien hubiera cogido una guadaña con fuerza brutal. Las marcas eran recientes. Al mediodía, los 3 se reunieron en el bar de Tiauciño, que servía pinga y café, en una taza de aluminio con los bordes quemados. Estaban sentados en el rincón más oscuro, lejos de oídos curiosos. ¿Es un bicho?, preguntó Miguel. ¿O es muy malo? Daniel no lo hizo, respondió de inmediato. Miró al suelo con la mandíbula apretada, los dedos tamborileando con el mango de su cuchillo. Finalmente dijo: «Este es un cazador. ¿Quién sabe lo que hace?» «¿Y qué hacemos con un cazador como ese?», preguntó Harold. «Vuelve a cazar», respondió Daniel sin dudarlo. Esa tarde comenzaron los preparativos. Daniel regresó al lugar y limpió el arsenal. Tenía 2 escopetas, un rifle y una vieja pistola heredada de su padre. Reforzó las balas, prepararon trampas con estacas, colocaron cuerdas entre los árboles y enviaron señales de luna. Se quedó en casa y no apartó la vista del bosque ni un minuto. El aire de la montaña parecía más pesado. El sol se estaba poniendo, el cielo se estaba volviendo de un gris sucio, como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos, preparándose para otra noche de caza, y llegó silencioso, denso, oliendo a cosas muertas. Daniel no cerró los ojos. Era pasada la medianoche cuando explotó la primera trampa, un crujido metálico, seguido del chasquido agudo de la cuerda tensándose. Corrió al punto marcado. La linterna temblaba en su mano, pero la trampa estaba vacía, desgarrada, la estaca arrancada del suelo, como si alguien la hubiera tirado con ira, y más allá, huellas, siempre las malditas huellas. Era como si el animal estaba jugando con él, probando sus límites, marcando su territorio. Regresó a casa y encontró la cerca de fondos abiertos. Las gallinas estaban muertas otra vez. Lua se escondió debajo del fregadero, temblando. En el suelo del porche, un rasguño, no una huella, sino un símbolo. 3 marcas paralelas cortando la madera parecían navajas. Daniel las recorrió con el dedo. Eran profundas y calientes. Todavía, el monstruo había estado allí a solo unos metros de él, observando, desafiando. Desde temprano en la mañana, reunió a Haroldo y Miguel y les contó todo. Ninguno de los 2 lo dudó. Vieron las marcas, vieron los ojos de Daniel y vieron el miedo en sus ojos. Era lo mismo, que sentían, pero no querían admitirlo, así que acordaron. La noche siguiente entrarían al bosque con armas, linternas y coraje. Buscarían el sendero y se irían. Hasta el final, pasara lo que pasara, porque lo que estuviera acechando en ese bosque no iba a detenerse. Y lo sabían, apenas comenzaba. El cielo se oscureció temprano. Tercera noche. Nubes densas descendieron de las colinas como una cortina de plomo, ahogando la luz de la luna y hundiendo las montañas en una oscuridad casi sobrenatural. El aire olía a arcilla húmeda y hojas podridas. Los búhos no cantaban, ni siquiera los grillos se atrevían. Romper el silencio. Era como si todo el bosque contuviera la respiración esperando. Daniel estaba listo. Llevaba una chaqueta gruesa, botas reforzadas, el fusil limpio y llevado a la espalda. Munición extra en sus bolsillos. Haroldo llegó primero con su rifle al hombro y un machete clavado en la pierna. Miguel luego vino con una mochila llena de linternas, cuerda, sal gruesa y 1 litro, de licor que él llamaba coraje líquido. Y por último, el más joven, Samuel.
El chico tenía solo 19 años, era aprendiz de Almir e insistió en ir con él. Tenía los ojos llenos de ira y voz firme, aunque le temblaban las manos. «Oye, iré por él. Quiero ver qué mató a mi amo». Daniel intentó convencer al chico de que se quedara, pero vio lo mismo en su rostro. La mirada que él mismo había llevado durante años, la de alguien que ya lo había perdido todo. Así que lo permitió. Eran 4 en total. 4 hombres contra algo que no podían identificar. Entraron al bosque poco después de las 8. Noche, guiados por las linternas y el olfato de Daniel. Los pasos eran cuidadoso, mesurado, atento al más mínimo sonido. El rastro los condujo a una oscuridad cada vez más densa, donde el tiempo parecía detenerse y cada árbol tenía la forma de una figura acechante. El claro donde encontraron a Almira era el mismo. El suelo aún tenía marcas de sangre, secas y oscuras como el óxido. Las huellas eran casi borrado por la lluvia de los días anteriores. Pero los árboles alrededor contaban otra historia. Garras frescas y profundas, clavadas demasiado alto para ser hechas por cualquier animal conocido. Subió al árbol, murmuró «Micael». Señalando la marca a casi 2 metros del suelo, Daniel pasó la mano por el tronco. La madera estaba astillada, como si la hubieran cortado con cuchillas. «¿Estás mirando?» «Gente», dijo sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Haroldo tragó saliva con dificultad. El silencio era tan absoluto que el sonido de una rama al romperse en la distancia sonaba como un trueno. Samuel apuntó la linterna hacia la izquierda. Nada, solo sombras. Entonces vino un sonido bajo y gutural, un gruñido prolongado que parecía venir desde dentro de la tierra. Era demasiado serio para ser humano, pero demasiado inteligente para ser simplemente animal. El sonido reverberó entre los árboles, sin una dirección clara. Estaba por todas partes. El grupo se giró con las armas desenvainadas y los ojos escudriñando la oscuridad. «Samuel, quédate cerca», gritó Daniel, pero el niño ya no estaba. «Samuel», gritó Miguel. Silencio. «Él estaba de mi lado», dijo Haroldo con la voz quebrada. Y entonces el grito, un rugido, un sonido desesperado que atravesó la noche como una espada. Provenía del bosque cerca de Río. Sin pensarlo, Daniel corrió hacia él, seguido por los demás. Linterna temblaba en su mano, la luz rebotando entre ramas, raíces, barro. El sonido de algo siendo arrastrado, rápido, fuerte, un crujido seco, huesos rompiéndose. Cuando llegó, el silencio ya había regresado. Solo quedaba el olor. Sangre fresca y carroña. Samuel se había ido, nada más que hojas arrancadas, ramas rotas y una bota ensangrentada. Haroldo cayó de rodillas en estado de shock. Miguel se dio la vuelta, a su alrededor apuntando la linterna a la nada, como si esperara que el monstruo apareciera en cualquier momento. Daniel se quedó allí, con la mirada fija en un árbol cercano. Allí, fija en la corteza, había garras y sangre. Había algo en las sombras. Levantó la linterna. Lentamente. Los rayos de luz atravesaban el bosque. Nada. Un paso más. La linterna iluminaba algo. 2 puntos dorados, ojos brillantes, quietos, observando. La forma era inmensa, cubierta de pelo oscuro, el cuerpo curvado, la columna vertebral arqueado como un lobo a punto de saltar, pero los brazos, largos, fuertes, las manos con garras. Era una aberración entre hombre y bestia. Sus ojos no parpadeaban, solo se quedó mirando, y entonces, en un movimiento imposible, un salto, un suspiro, desapareció, como si se hubiera fundido con la oscuridad. Haroldo murmuró, «Dios mío», y retrocedió. Miguel agarró el rifle. «Tenemos que salir de aquí»,
gritó Daniel, los agarró a ambos por el cuello y les dijo que corrieran. Regresaron. Sendero, casi tropezando. Los sonidos del bosque ahora parecían más cercanos, como si algo los acompañara en sombras. Cuando llegaron al límite del bosque ya no corrían, volaban. Llegaron al pueblo, sucios, temblorosos y con rostros pálidos. Haroldo llevaba la bota de Samuel, Daniel con la mirada vacía y Miguel un corte en la pierna que no pudo decir cómo se lo hizo. Esa noche nadie dormía el día de San Valentín. Las luces de las casas permanecieron encendidas hasta el amanecer. La ciudad estaba en estado de guerra y ellos lo sabían. Lo que acechaba en las montañas no era una leyenda, era real y había vuelto a matar. Un hombre que se prepara para una operación de alto riesgo, medición de pasos, afilado de cuchillas, conteo de cartuchos, como si cada bala cargara con el peso de una vida. No había lugar para la superstición en esa rutina. Solo había cálculo, sudor y recuerdos de campos de batalla, donde la noche era tan traicionera como la montaña. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos dorados de la criatura, reflejando la luz de la linterna, quietos y fríos, como si hubieran sido grabados en su pecho una alarma que no sonaba. Se reunió en la casa prestada de Tiauciño, que servía punto de encuentro porque era el único que tenía sótano seco, lo cual se consideraba esencial. El rifle de francotirador que había conservado desde sus días de servicio, la escopeta, la pipa cerrada del padre de Haroldo, machetes reforzados, cuerdas gruesas, linternas con aceite nuevo y una bolsa de estacas afiladas. No había balas para lo que cazaría. Era necesario probar. Cargó cartuchos comunes y algo de plomo, pesado y por sugerencia de viejos cazadores que aún frecuentaban el Venta. Dejó algunas balas de metal más dudoso, una precaución que le recordó más la terquedad de los hombres que la ciencia. Daniel también preparó trampas más elaboradas, una zanja camuflado en un probable paso, reforzado con ramas y cubierto con hojas para que el peso de la bestia no le hiciera daño. Colapso, cuerdas anudadas, corredores puestos a tensión y obstaculizar saltos, redes gruesas atadas a árboles más pequeños para intentar enredar las patas, por si acaso la sorprendieran en plena carrera. Lo armó todo con sus propias manos, que temblaba ante el mero sonido de los huesos de Samuel. Harold se encargó de las herramientas, martillando estacas con la austeridad de quien coloca hierro en fuego. Su esposa, María, trajo paños limpios y una cantimplora de café fuerte para calentar las tardes frías. Miguel, incluso con el corte en la pierna, trabajaba como que construye un muro, una cerca de leñador que no se dobla. Daniel, por a su vez, pasé horas mirando mapas sencillos dibujados a mano. Los valles, los puntos de agua, las rutas de caza de jeep y jabalíes, los atajos que solo los nacidos en la montaña conocen. Identificó un cuadrilátero de senderos cerca del pequeño río, donde siempre terminaban las huellas y donde la vegetación se abría a un pequeño barranco. Ese sería el lugar ideal para una emboscada. Él también sabía que la criatura no era un simple animal. Pensaba, calculaba, elegía momentos y lugares. Su patrón de ataque parecía lógico. Buscaba presas aislados, atacaban por detrás o por arriba y siempre dejaban la marca como advertencia. La idea de señalizar el territorio sonaba como una provocación imposible. Ignorar. El día antes de la cacería, Daniel no durmió. Deambulaba por la pequeña casa, revisando las armas, limpiando los cañones, hasta que la luz de la lámpara se comprimió con el brillo del metal. Luna, la perra, puso los pies en el suelo como si comprendiera que algo grande se aproximaba. Sus orejas se movían con el más mínimo ruido.
Medianoche llamó a Haroldo y Miguel. La bebida del coraje se bebió en silencio. No hubo canciones, solo el repetición lenta del plan, avanzar en grupo, mantener un patrón de espiga. Para cubrir diferentes vectores, utilice los faros solo para señalizar y no para iluminar. Demasiada luz era aterradora, muy poca era la muerte. Samuel no estaba allí. No prometer nada. El recuerdo del niño se había convertido en combustible y en una herida abierta. Daniel sentía que cada paso que daba ahora lo pagaba con el dolor de aquel que no lo hizo. Volvería. Antes de irse, Rogerio Duarte apareció en la oscuridad. La sirena del jeep apagado, el rostro más pálido que el chaleco, reflectante. Traía consigo 2 hombres más de la ciudad, que no tenían miedo a la oscuridad por costumbre, pero que temían por la humanidad. Un joven que trabajaba en la metalurgia y un vaquero que conocía desde hacía tiempo el camino a las montañas. Rogerio no hablaba de hombres lobo ni de folclore. Hablaba de patrullaje, en la recolección de declaraciones, en la protección del hogar. La verdad es que entre los hombres tenían más miedo de admitir cuánto querían destruirlo que de hacerlo. Coraje, para llamar a lo que fuera por su nombre. Cuando el grupo entró en el bosque, el aire era nítida, la luna emergió entre las nubes e iluminó las copas de los árboles como cuchillas. Daniel guiaba cada paso mesurado, con el rifle apoyado en su hombro. El plan era simple en teoría: rodear el claro donde suponían que estaba la bestia, buscar presas y forzar una salida en una dirección controlada, donde las trampas se agudizarían y el tiro podría realizarse con mayor seguridad. La práctica, como siempre, es otro animal. El bosque tiene su propio ritmo, lleno de sombras, voces tragadas, de raíces que agarran botas y troncos que confunden señales. 3 horas antes de la reunión, Daniel y Haroldo prepararon la primera línea de cuerdas. Miguel y el vaquero fueron a dar un cañón para cerrar la salida norte. Rogerio y el cerrajero estarían retaguardia, lista para asistir a los heridos. No hubo heroísmo más allá de la necesidad. El bosque parecía tan denso que incluso los pasos parecían jadeantes. Al anochecer, con el corazón latiendo como un yunque, oyeron la primera señal, un breve aullido a lo lejos. Estaba lo suficientemente lejos como para saber que la criatura estaba en la zona, lo suficientemente cerca para el sonido. Temblaba con la piel. Era un aullido distinto al de cualquier perro, algo que vibraba dentro de los huesos. Las lanzas. La luz de las linternas atravesó el humo del tiempo y mostró siluetas que el viento lo hizo bailar. Y entonces llegó el primer movimiento. Una gran figura, mientras una sombra se movía entre los troncos. No era rápida como un rayo, pero se movieron con precisión quirúrgica, cortando espacios donde podían cruzar. Daniel sintió el instinto que había conocido en la selva, una mezcla de miedo y dominio absoluto, y ordenó la posición. Un segundo antes del ataque, la criatura apareció. No hubo ninguna advertencia, solo un aliento frío y el sonido de algo pesado, aterrizando en el suelo. El mundo se encogió con el sonido del primer disparo. Metales cantó, ardió la pólvora, explotó la noche. El animal saltó con una violencia que dobló los cuerpos de los hombres hacia atrás. Haroldo levantó su escopeta y disparó a quemarropa. La bala atravesó el pelaje negro y el impacto hizo que el aire olor a carne quemada. Aún así, la bestia avanzó. Algo inusual en la física de ese cuerpo le permitió ignorar el daño inicial. Miguel cayó, herido en el hombro por un fuerte rasguño que le hizo perder el cuchillo. El vaquero gritó. Intentaron tirar de una cuerda, pero la red que esperaban no se cerró a tiempo. Fue como si el bosque proporcionara facilidades y las quitara con el mismo gesto. Daniel disparó de nuevo, apuntando a los ojos, al cuello, al punto que creía vital.
El sonido de los disparos se mezclaban con el aullido, un grito que parecía provocar a la tierra misma, y en un segundo que duró una eternidad, la bestia retrocedió. No cayó, pero retrocedió. El cuerpo tembló, emitiendo un sonido que casi parecía un sollozo humano. Sangre manchaba las hojas, la piel palpitaba como si las balas hubieran sido agujas de fuego. En esa pausa, Rogerio corrió, agarró el arma e intentó acercarse al monstruo, pero una pata larga y descendente le golpeó el brazo y el aire se llenó de un olor metálico. Fue suficiente para que Daniel entendiera que habían golpeado algo que le dolió, pero eso no fue suficiente para derribarlo. Y cuando la criatura lo miró por una milésima de segundo, vio reflejado algo que no era animal, miedo, desafío y tal vez inteligencia. Fue en ese momento que Daniel se dio cuenta de la única verdad que el plan había pasado por alto. No era solo de tiros y trampas. Si querían ganar, tendrían que entenderla el otro lado. Saber cómo piensa cuando ataca, qué elige como presa. No hubo tiempo para largas reflexiones. Miguel gimió, Haroldo se consumía, cansado, y el vaquero ya se retiraba, tirando del herido. Se retiraron. Además, la bestia desapareció entre las sombras, no sin antes dejar la corteza, desde un árbol inclinado al alcance de la linterna de Daniel, las marcas profundas de las garras que prometían retorno. Regresaron a la gente con la piel fría en sus espaldas y la convicción de que el enfrentamiento sería largo. Pero también regresaron con algo nuevo, una certeza de que si lo afrontaban metódicamente podrían forzar un error. Y fue por este error que Daniel arriesgó la vida de sus seres queridos. La noche siguiente no fue fue una decisión. Daniel sabía que, si permitía que el monstruo se escondiera de nuevo, volvería más tarde, más fuerte, más astuto y hambriento. Son Valentín do Cerro no pudo soportar otra noche de aullidos y sangre. Miguel, herido, más vivo, insistió en volver, aún con el brazo vendado y el dolor palpitando en su hombro. Haroldo, cansado y con los ojos hundidos por el miedo, pasó el día en silencio en la herrería, dando forma a más estacas y afilando puntas, como si cada una fue una oración silenciosa. Incluso Rogerio, Duarte, incluso herido, apareció en una velada con la pistola del abuelo y la determinación de quien ya no podía. Solo observa. Esta vez el plan era más simple, más rudimentario. Sigue el sendero hasta el final, en la noche, sin vuelta atrás, hasta encontrar la guarida de la criatura y matarla. El bosque los tragó tan pronto como pasaron el viejo mojón de piedra en el sendero de la montaña. Las linternas arrojaron estrechos rayos de luz que parecían desaparecer incluso antes de tocar el ramas. El frío cortaba más profundo y el silencio era tan denso que el sonido de las botas en el barro parecían pertenecer a otra dimensión. Daniel caminaba delante, sus ojos sin pestañear, con el rifle cargado en las manos y la respiración pausada. No, guiado solo por la experiencia, guiado por el instinto, se sentía como un cazador, antiguo que el animal estaba cerca. El rastro los llevó a una parte del bosque que pocos lo sabían, un valle enclavado entre dos altas colinas, donde la vegetación era más densa y la luz de la luna apenas llegaba al suelo. El suelo allí estaba removido, los árboles arañados, como si algo enorme había pasado recientemente. Un fuerte olor a carroña llenó sus fosas nasales. Entonces oyeron un sonido bajo de carne desgarrada. Avanzaron con cautela hasta que vieron. La criatura estaba agachada sobre el cuerpo de un ciervo, desgarrando la carne con sus garras, con los músculos pulsando bajo su espeso pelaje negro. La sangre corría a borbotones y los ojos, los mismos ojos dorados, brillaban bajo la tenue luz de la luna. Era una visión infernal.
En el cuerpo del monstruo era una mezcla grotesca de hombre y lobo, brazos largos, fuertes patas traseras, dientes que no pertenecían a nada natural, una boca ancha, demasiado agrandado como si hubiera sido creado solo para morder. Daniel levantó el rifle. Al apuntar, sintió que su dedo apretaba el gatillo como si fuera el fin de una vida de fantasmas. ¡Ahora!, gritó. 3 disparos resonaron en la noche. La criatura se tambaleó hacia atrás, dejando escapar un grito que no era de dolor, era de rabia. El aullido que vino después hizo que el suelo vibró y entonces ella atacó. Saltó sobre Miguel primero, quien apenas tuvo tiempo de gritar. El cuerpo fue arrojado contra un árbol con una fuerza inhumana. Un crujido seco resonó en el bosque. Haroldo intentó disparar de nuevo, pero el monstruo fue más rápido. En un solo movimiento, clavó garras en su pecho y lo levantó del suelo como un muñeco de trapo. La sangre brotó en un arco, brevemente iluminado por la linterna de Rogerio. Daniel rodó en el suelo, escapando a centímetros. El aliento de la criatura era caliente y pútrido, como la descomposición de la muerte misma. Disparó 3 veces más a quemarropa, apuntando al pecho, a los ojos, al cráneo. La bestia retrocedió, aullando, pero no cayó. Se levantó y disparó de nuevo. El disparo atravesó el pecho del monstruo con un chasquido sordo. La criatura se detuvo, se tambaleó y el aullido se apagó en su garganta. Cayó de rodillas. Sus ojos aún brillaban, pero comenzaron a desvanecerse a medida que, brasa en el viento, finalmente cayó de lado y el suelo tembló con el impacto. Volvió el silencio absoluto. Daniel permaneció allí por lo que pareció una eternidad, mirando el cuerpo deforme frente a él. Respiraba con dificultad. La sangre un monstruo se extendía por la tierra, oscuro como el petróleo. Harold estaba muerto. Miguel también. Rogerio respiraba con dificultad, apoyado en una roca. El rifle se le cayó de las manos a Daniel. Se arrodilló, no de luto, sino de agotamiento. La lucha había terminado. Lo que sea era esa cosa, ya no respiraba, ya no movía los ojos. Estaba muerta, por primera vez, realmente muerto. A la mañana siguiente, todo el pueblo se reunieron para ver qué quedaba. El cuerpo del monstruo, una masa de carne, pelaje, garras y ojos apagados, fue llevado a un lado del camino y quemado. No había ataúd que pudiera contenerlo, no había tumba que pudiera aceptarlo. El fuego se elevó alto, proyectando llamas negras en el cielo gris de junio. El olor era insoportable. Estaba grabado en su ropa, su cabello, sus recuerdos. Pero fue el final. Daniel se quedó allí hasta que las llamas se convirtieron en cenizas, hasta que todo quedó en silencio, hasta que San Valentín finalmente respirar de nuevo. El fuego ardió durante casi 10 horas, cuando finalmente se apagó. ¿Qué? Lo que quedó de la criatura fue un montón de huesos, ennegrecidos y polvo gris, extendidos sobre un círculo de tierra reseca. Nadie se acercó a tocarlo, ni siquiera Daniel, el diputado. Rogerio, con el brazo inmovilizado y el rostro aún cubierto de moretones, decretó que sería un punto de referencia, un lugar que no aparecería en los mapas, pero que todos en São Valentim do Cerro aprenderían a respetar. La ciudad, pocos, reanudaron su ritmo. La venta reabrió al final de la tarde. La pequeña iglesia estaba llena de velas y oraciones. La campana volvió a sonar a las 6 a.m., pero había un vacío. Las sillas donde Haroldo solía sentarse en la plaza, el sonido de el hacha de Miguel en la madrugada, la risa de Samuel mientras perseguía a las gallinas en el patio, todo esto permaneció, como un eco sordo, una herida que cicatriza torcidamente. Daniel empezó a dormir, mal,
Las noches ya no estaban llenas de gritos, pero el silencio era aún más denso. Cada luna llena, su cuerpo se inquietaba. Caminaba por la granja con el rifle a la espalda, como si esperara ver ojos, dorado entre las ramas. Lua, la perra, nunca salió del porche después de la confrontación. Una noche, casi un mes después de la muerte de la criatura, Daniel encontró una huella en el barro cerca del pequeño río. No era ni lobo ni hombre. Era pequeño, solitario. Se quedó mirando la huella durante minutos. Sentado en una roca con el rifle sobre las rodillas, no dijo nada. Simplemente observaba y entendí. Eso no era una maldición ni un castigo. Era un ciclo. El bosque guarda sus propios secretos, y algunos de ellos tienen garras y dientes. Los antiguos tenían razón cuando decían que algunas cosas no mueren, simplemente descansan. Quizás esa sí fue la última bestia, quizás no, pero algo en el viento decía que, con la luz adecuada, el mal sabría cómo encontrar su camino de regreso. A finales de octubre, con las primeras lluvias de primavera, Daniel dejó una carta en el mostrador, una botella de cachaza y un caja de balas de plata. Si alguna vez regresa, sabrán qué hacer. Montó su caballo y desapareció por los senderos de la montaña sin mirar atrás. Nunca más fue visto. Dicen que fue al norte, donde el bosque es más denso y las leyendas son más antiguas. En San Valentín la vida continuó, pero nadie olvidó. En las noches frías, cuando el viento sopla más fuerte en las pistas, los que viven allí todavía cierran las ventanas antes atardecer. Y cuando la luna llena brilla sobre los árboles tranquilos, es común que alguien se oye desde lejos, casi como un susurro, un aullido, no de amenaza, sino de recuerdo el día en que un hombre se atrevió a cazar a la bestia y ganó. ¿Sentiste la tensión de esta historia? ¿Te imaginaste la oscuridad de ese bosque? ¿Oíste el aullido incluso en silencio? Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta abajo. ¿Crees que Daniel mató a la última criatura o simplemente despertó a otros? Dime. Gente, y permanezcan atentos, porque en la próxima historia profundizaremos aún más. En una ciudad donde nadie duerme, tranquilo en las noches de luna creciente. Hasta entonces, y cuidado con lo que acecha en las sombras.